La arquitectura ha evolucionado de manera egoísta. Los volúmenes en la ciudad son cada vez más individualistas. El propósito de su existencia es el de cumplir con su función sin preocuparse de lo que existe alrededor o de lo que será de él en un futuro. Su único propósito es el de cumplir con una inversión. Ignoran el impacto que tienen en el tejido urbano y, por tanto, en la manera en que se vive la ciudad, la cual poco a poco se convierte en un laberinto de concreto que le deja al espacio público los restos de su construcción. Dado que este proyecto busca tener un amplio catálogo de usos y también interactuar con el contexto y sus usuarios en su forma de actividad, el proyecto será un banco de alimentos, el cual es una organización sin ánimo de lucro que recolecta alimentos donados o que no son aptos para el comercio, pero que aún se pueden consumir y que posteriormente son entregados a personas con escasos recursos. El proyecto aborda el tema desde dos puntos de vista, el morfológico y el programático, los cuales con el propósito de tener una sólida fundamentación se resuelven desde la arquitectura híbrida y polivalente respectivamente. Para solucionar el problema planteado anteriormente, desde esas arquitecturas es necesario entender grandes arquitectos que han trabajado estos temas. En la arquitectura híbrida se encuentra Stephen Hall, que para este proyecto se analiza su escrito Thesis Hybrid, mientras que para la arquitectura polivalente está Rem Koolhaas y su propuesta de bandas y espacios programados y no programados, presentes en su biblioteca de Seattle y en su propuesta para la Biblioteca Nacional de Francia, donde propone que los espacios no programados se materialicen en elementos levitantes que atraviesan un edificio tradicional. Por otro lado, cabe aclarar que el sitio de emplazamiento debe tener vínculos directos con equipamientos que puedan donar alimentos, como espacios que reciban dichas donaciones. Es por ello que el proyecto se implanta aledaño a la plaza de mercado de Palo Quemado en Bogotá, Colombia, donde aparte de la plaza se encuentra el centro comercial Mall Plaza, con sus respectivas cadenas de supermercados, además de vivienda, equipamientos infantiles y una fuerte presencia de la población de recicladores, a quienes les beneficia el proyecto en cuestión. Teoría de los anillos programáticos. En arquitectura, la polivalencia se refiere a la capacidad de un espacio o edificio para adaptarse a diferentes usos y funciones sin necesidad de modificaciones estructurales significativas. Esto implica diseñar espacios flexibles y versátiles, que puedan transformarse y reconfigurarse para cumplir con diversos requisitos y actividades a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya existen varios proyectos con un amplio catálogo de actividades que interactúan con el contexto. Este proyecto busca ir más allá, y para ello se analizan las bandas programáticas de Koolhaas en la biblioteca de Seattle, en donde propone un sistema de bandas programáticas estables e inestables. Esto se refiere a que Koolhaas define espacios que tienen una actividad determinada, estables, y espacios cuya actividad es adaptativa y cambiante, inestables. La manera en la que define qué espacio es estable y qué espacio no lo es mediante el propio edificio y su estructura. Los espacios vinculados con la estructura y o instalaciones son espacios estables, mientras que los que no tienen dicho vínculo son espacios inestables. Sin embargo, la implícita forma lineal de las bandas programáticas está sujeta a tener conflictos. Por ejemplo, si contemplamos un edificio por pisos y cada piso intercalado es una banda programada y no programada, en los pisos no programados solo pueden adaptarse usos que no tengan conflicto entre ellos, como podría pasar en un edificio donde en el mismo piso surge la necesidad de tener un auditorio junto a una biblioteca o una sala musical junto a unas aulas. Es por ello que la mejor manera de pensar en las bandas programáticas no es en una forma lineal, sino en un sistema que se pueda formar en cualquier forma cerrada. En esta imagen se representan los espacios no programados como círculos que se mueven libremente sobre este sistema de bandas. En este sistema se hace evidente la independencia. Al no ser bandas únicas, sino más bien un sistema cerrado de bandas programáticas, no dependen de los usos que surjan. Al contrario, cada banda tiene su propia autonomía programática. Por otro lado, los sistemas no están sujetos a una forma en específico, así que en vez de llamar las bandas programáticas, se habla de anillos programáticos. El centro resultante de este sistema programático por anillos tiene una jerarquía implícita por su posición. Es por ello que el centro tendrá más importancia en términos programáticos. La actividad que ese centro albergue debe ser de suma importancia, ya que el orden espacial radial del objeto arquitectónico obliga al resto de espacios a rodear este centro. Eso es una oportunidad para darle mayor valor a la polivalencia. Por ejemplo, si hablamos de un restaurante ordenado por ese sistema programático, la actividad central será entonces una cocina abierta. Inmediatamente alrededor de dicha cocina estaría el comedor, ya que en términos programáticos sería el segundo más importante y el que mayor relación tiene con la cocina. Luego de dicho anillo podría estar otro anillo no programado, donde puedan surgir actividades inesperadas, como por ejemplo juegos de mesa, zonas de descanso, coworking, entre otros. Y finalmente el espacio urbano, el cual se vincula con el espacio arquitectónico por medio de espacios no programados.
Al poder contemplar más centros con más actividades importantes, se potencia la polivalencia al emplear significativamente la gama de usos del espacio. Por ende, así como se habla de polivalencia, es necesario hablar de policentralidad. Por otro lado, los centros, al tener una jerarquía programática tan importante, deben de ser flexibles y no pueden estar sujetos a un solo uso. En pocas palabras, el sistema de anillos programáticos debe tener policentralidad y centros no programados. Reutilizar la comida no es la actividad más importante. Reutilizar los alimentos no es la actividad que debe ocupar los centros programáticos. Lo importante en este caso es cómo consumir los alimentos. Es por este motivo que los centros programáticos para este caso puntual deben de ser los comedores. Regresando al contexto en donde se encuentra el proyecto, existen dos factores fundamentales: los colegios y los recicladores. Estos dos usuarios tienen necesidades y requisitos diferentes al resto de la población. Por un lado, los niños necesitan un espacio cerrado y en donde sea fácil su supervisión. Los recicladores, por otro lado, tienen escasos recursos. Sus carretillas varias veces son más que un medio de transporte. Pueden llegar a ser su hogar y el espacio donde viaja su familia, ya sea esposa o esposo e hijos. Incluso, para algunos de ellos sus mascotas son su familia, y debido a que los espacios tratan alimentos, el hecho de ingresar a esos espacios con animales puede ser un conflicto. Por este motivo, debe existir un espacio destinado únicamente a este usuario. Es por este motivo que los centros programáticos del banco de alimentos serán comedor principal, comedor infantil y comedor para recicladores. Para poder garantizar la articulación entre lo público y lo privado, se hace uso de la arquitectura híbrida. Para ello se emplean varias estrategias de diseño basadas en la literatura de Stephen Hall y en su libro ya mencionado This is Hybrid. Existen además dos estrategias propias del proyecto que dan respuesta a los referentes analizados de la literatura de Stephen Hall. Como se mencionó anteriormente, los centros programáticos tienen jerarquía por su posición. Sin embargo, vale la pena potenciar la jerarquía de estos centros. Esto se hace utilizando varios tipos de jerarquías ya conocidos, como color, forma y tamaño. Anteriormente se mencionó cómo Koolhaas materializó los elementos no programados en la propuesta para la Biblioteca Nacional de Francia, donde proponía elementos levitantes que atraviesan el espacio arquitectónico tradicional. Sin embargo, en este caso el objetivo no es hacer espacios levitantes, todo lo contrario. En este caso los elementos no programados son los centros programáticos, los cuales van a reposar sobre el espacio público y lo van a deformar como si de un tejido se tratara. A continuación se muestra el organigrama del proyecto, donde se logra ver cómo se organizan los espacios y cómo estos se vinculan mediante los anillos programáticos. Por un lado, la manzana de la izquierda se organiza más en relación al contexto. La plaza de las oficinas se relaciona con la barrera del conjunto cerrado aledaño, al abrir el espacio que éste cierra. El comercio de las flores responde a la plaza de mercado, ofreciendo un espacio digno para este uso. Y finalmente, el acceso al comedor infantil se vincula con el colegio aledaño. La manzana de la derecha se preocupa más por sí misma, donde el comedor principal es el centro programático, el cual está rodeado de un anillo de espacios no programados y se relaciona con las cocinas directamente, posteriormente con el mercado y los cultivos. Además, las cocinas están vinculadas con los laboratorios. Por otro lado, en niveles inferiores se encuentra el comedor infantil, el cual está seguido del banco de alimentos. En la misma manzana también se encuentra otro centro programático, el cual es el acceso al comedor de los recicladores. Enseguida de este se encuentra un banco de ropas y el comedor de recicladores propiamente, y por último, las viviendas en el mismo anillo de los baños públicos. En este proyecto se diseña a partir de la composición por partes, la cual para este proyecto en particular tiene varios fundamentos. Los proyectos que se emplearon para la composición por partes son Palacio de Uplanato, por su monumentalidad y facilidad de adaptarse a las estrategias de suspensión, y además cumple con la jerarquía por tamaño. Museo Sayamaiki, por su cilindro que opera como centro programático que da acceso al comedor infantil y cumple con la jerarquía de forma. Por otro lado, ofrece un elemento adicional que permite elevarse y promueve la relación horizontal. Quinta Monroy, por su adaptabilidad a la estrategia de suspensión. Monumento a la Resistencia, por su relación vertical y cumple por la jerarquía de color. Y finalmente una visualización del proyecto.